Me llamo Leopoldo Gutiérrez, tengo 78 años y hace 3 días descubrí que mis 3 hijos mayores son unos buitres. Buitres elegantes, eso sí, con trajes caros y palabras suaves, pero buitres al fin y al cabo. Y si tú estás escuchando esto, compadre, te voy a contar cómo un viejo constructor de Monterrey decidió darles una lección que jamás olvidarán. Estoy aquí sentado en mi escritorio de caoba, el mismo donde firmé los primeros contratos de la empresa hace 40 años, mirando por la ventana hacia el cerro de la Silla. El café se me ha enfriado en la taza, pero no importa. Lo que importa es lo que he estado viendo estos últimos meses, lo que he estado escuchando cuando mis hijos creen que ya estoy sordo o dormido. Todo comenzó hace 6 meses, cuando cumplí 78. Gustavo, mi hijo mayor, llegó a la fiesta con su esposa y sus gemelos. Después de los mariachis y los tamales, me llevó aparte al jardín. Recuerdo que olía a magnolias esa noche y había una brisa fresca que venía del norte. Gustavo me puso la mano en el hombro y me dijo: «Papá, ya estás grande. ¿No crees que sería bueno ir organizando los papeles? Digo, uno nunca sabe qué puede pasar». Me quedé callado, tomando mi cerveza, mientras él seguía hablando. Mencionó algo sobre optimización fiscal y trámites que toman tiempo. Palabras bonitas para decir que quería saber cuánto iba a heredar. Pero yo solo asentí y le dije que lo pensaría. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto recordando cuando Gustavo tenía 10 años y se subía a mis hombros para alcanzar los mangos del árbol del patio. Cuando había dejado de verme como su papá para verme como una cuenta bancaria con patas. 2 semanas después fue Marta quien vino con su visita dominical. Mi hija, que siempre fue la más directa de todos, pero también la más cariñosa. O eso creía yo. Estábamos desayunando chilaquiles con huevos en la cocina, y de repente dejó el tenedor en el plato y me dijo: «Ay, papá, ayer vi un programa en la televisión sobre testamentos. Qué importante es tenerlos bien hechos, ¿verdad?». Le pregunté por qué me decía eso, y ella se rió como si fuera una broma. «No, pues nada más por decir, papá. Pero ya sabes, uno nunca está preparado para estas cosas». Luego siguió comiendo como si nada, pero yo noté que no me veía a los ojos. Esa fue la primera vez que sentí algo frío en el pecho. Como cuando te das cuenta de que la lluvia va a arruinar el concreto que acabas de vaciar. Ignacio fue el último en mostrar sus cartas. Mi hijo menor de los 3 grandes, siempre el más calculador, el que estudió administración y se cree muy listo. Vino un miércoles por la tarde, cuando yo estaba revisando los estados financieros de la empresa en este mismo escritorio. Se sentó en la silla donde tú te sentarías si estuvieras aquí, compadre, y empezó a hablar de números. «Papá, la empresa está muy bien, ¿eh? Los contratos del gobierno nos van a dejar una buena ganancia este año». Y luego, como quien no quiere la cosa, agregó: «¿Ya pensaste en quién va a manejar todo esto cuando tú ya no puedas? Cuando yo ya no pueda». Fíjate qué manera tan elegante de decir «cuando me muera». Le respondí que todavía me sentía fuerte, que todavía podía trabajar, pero él insistió: «Sí, papá, claro, pero ya tienes 78 años, deberías estar descansando, disfrutando. Nosotros podemos hacernos cargo». Nosotros. Como si ya se hubieran puesto de acuerdo entre los 3. Como si ya hubieran dividido mi vida en pedazos antes de que yo esté muerto. Esa noche me serví un tequila Don Julio, de la botella que guardo para las ocasiones especiales, y me puse a pensar: ¿cuándo había sido la última vez que uno de mis 3 hijos mayores me había preguntado cómo me sentía?
cuándo había sido la última vez que habían venido sin querer algo. Y entonces recordé a Lucía, mi hija menor, la que nació cuando yo tenía 43 años, de mi segundo matrimonio con Carmen. Lucía nunca me ha preguntado por dinero, nunca me ha mencionado herencias. Cuando viene de Torreón cada 2 meses, llega con su maleta chiquita y se queda el fin de semana completo. Me ayuda en el jardín, me cuenta de sus alumnos en la escuela, me pregunta por mis dolores de espalda. La semana pasada me trajo unas pastillas naturales para la artritis que compró en una farmacia de allá. Para que no te duela tanto por las mañanas, papá, me dijo. Los otros 3 siempre han visto a Lucía como la media hermana, la que llegó después, la que no cuenta igual. Cuando murió Carmen hace 5 años, ninguno de los 3 fue al velorio. Dijeron que tenían compromisos de trabajo. Compromisos. Pero Lucía se quedó conmigo toda esa semana, durmiendo en el sofá de la sala para acompañarme en las madrugadas cuando yo no podía dormir. Y ahí fue cuando se me ocurrió la idea. Si mis 3 hijos mayores me ven como un problema que resolver, como un obstáculo entre ellos y el dinero, entonces voy a darles lo que quieren. Voy a morirme. Pero no de verdad, claro. Voy a morirme de mentiras, para ver qué tan rápido llegan los buitres cuando olfatean la carroña. Al día siguiente llamé a Enrique Morales, mi compadre de toda la vida, mi amigo desde que teníamos 20 años y trabajábamos juntos en la construcción antes de que él se decidiera por la medicina. Enrique tiene un consultorio en la Colonia del Valle, y aunque ya está jubilado, todavía conserva sus papeles oficiales, sus sellos, todo lo que necesitaría para hacerme un favor de compadres. Nos encontramos en el restaurante La Catarina, donde siempre vamos a desayunar los jueves. Pedimos huevos rancheros y café de olla, como siempre, y mientras esperábamos la comida, le conté mi plan. Enrique se me quedó viendo como si me hubiera vuelto loco. ¿Estás seguro de esto, Leopoldo? Es una cosa muy seria engañar a los hijos así. Le expliqué todo lo que había estado pasando, todas las indirectas, todas las preguntas sobre dinero disfrazadas de preocupación. Le conté que quería saber la verdad sobre mis hijos antes de tomar decisiones importantes. Enrique se quedó callado un rato, moviendo el azúcar en su café con esa cucharita pequeña que siempre usa. ¿Y la pequeña Lucía?, me preguntó. ¿También la vas a engañar a ella? Esa pregunta me dolió en el pecho, porque Lucía no se merecía el engaño, pero tampoco podía advertirle sin arruinar toda la prueba. Le dije a Enrique que sí, que tendría que engañar también a Lucía, pero que después ella lo entendería, que ella lo entendería todo. Enrique suspiró y se tomó su café de un trago. Está bien, compadre, pero esto se queda entre nosotros, ¿eh? Y espero que sepas lo que estás haciendo. Le pedí que me hiciera un diagnóstico falso, algo creíble pero no demasiado rápido, algo que les diera tiempo a mis hijos para mostrar su verdadera cara. Enrique sugirió cáncer de páncreas, estadio avanzado. Con eso tienes como 3 meses, según los papeles. Tiempo suficiente para tu experimento, pero no tanto como para que se den cuenta del engaño. Me escribió el diagnóstico en su papel oficial, con su sello y su firma. Se veía completamente real. Incluso a mí me dio un poco de miedo cuando lo leí. Neoplasia maligna de páncreas, estadio 4, inoperable. Pronóstico, 2-3 meses. Guardé el papel en el cajón de mi escritorio y me quedé pensando. ¿Era esto correcto? ¿Era justo lo que estaba a punto de hacer? Pero luego recordé la cara de Gustavo cuando me habló de optimizar fiscalmente. Recordé la risa falsa de Marta cuando mencionó los testamentos. Recordé el
Nosotros podemos hacernos cargo de Ignacio. No, compadre. No era correcto engañarlos. Lo correcto habría sido que mis hijos me quisieran por ser su padre, no por lo que les podía dejar cuando me muriera. Lo correcto habría sido que me preguntaran por mi salud antes que por mi testamento. Esa noche, después de cenar un caldo de pollo que me preparó Rosario, la señora que me ayuda con la casa, me senté otra vez en este escritorio y saqué mi libreta de teléfonos. Era hora de hacer las llamadas que cambiarían todo. Primero marcaría a Gustavo, luego a Marta, después a Ignacio. Y al final, con el corazón más pesado, marcaría a Lucía. Les diría que había ido al doctor, que tenían que venir porque había malas noticias. Y entonces vería qué tan rápido llegaban mis hijos cuando creyeran que por fin se iba a abrir el testamento. Dímelo tú, si estás escuchando esto. Un padre no tiene derecho a saber si sus hijos lo quieren o si solo quieren su dinero. ¿No tiene derecho a probarlos antes de decidir quién merece qué? Tomé el teléfono y marqué el primer número. La primera llamada fue a Gustavo. Eran las 9 de la noche de un martes y sabía que estaría viendo las noticias en su casa de San Pedro Garza García. Su esposa Rebeca contestó el teléfono con esa voz cantadita que pone cuando habla conmigo. «Buenas noches, don Leopoldo, ¿cómo está usted?» Le dije que necesitaba hablar con Gustavo, que era urgente. Escuché cuando ella le gritó desde la cocina y luego los pasos pesados de mi hijo mayor bajando las escaleras. Cuando tomó el teléfono, yo ya tenía preparadas las palabras. «Hijo, fui al doctor hoy. Necesito que vengas mañana. Hay algo que tenemos que platicar». Hubo un silencio del otro lado de la línea. Luego Gustavo preguntó, y noté algo raro en su voz, como cuando alguien trata de sonar preocupado, pero en realidad está calculando. «¿Está todo bien, papá? ¿Qué dijo el doctor?» Le conté que Enrique me había mandado hacer unos estudios, que habían encontrado algo en el páncreas, algo que no se veía bien. No le dije todavía el diagnóstico completo. Quería ver cuál sería su primera reacción. «Ay, papá, ¿pero qué tan grave es? ¿Necesita operación? ¿Necesita dinero para tratamientos?» Fíjate bien lo que me preguntó. Dinero para tratamientos. No me preguntó si me dolía algo, no me preguntó si estaba asustado, no me preguntó cómo me sentía. Su primera preocupación fue el dinero que podría costar salvarme la vida. Le dije que ya hablaríamos al día siguiente, que trajera a Rebeca si quería, que era importante que estuviéramos todos juntos. Gustavo me dijo que sí, que llegaría temprano, pero antes de colgar agregó algo que me heló la sangre. «Papá, ¿quiere que hable con el licenciado Herrera? Por si necesitamos hacer algún trámite legal, algún poder notarial para los gastos médicos». Poder notarial. Ni siquiera sabía qué tan enfermo estaba yo, y ya estaba pensando en papeles legales. La segunda llamada fue a Marta. Eran casi las 10 de la noche, pero sabía que ella siempre se desvelaba viendo sus telenovelas coreanas en la computadora. Vive sola en un departamento en Santa Catarina desde que se divorció hace 3 años. Cuando contestó, tenía la voz pastosa, como si hubiera estado tomando vino. «¿Papá? ¿Qué pasó? Es muy tarde para que llames». Le expliqué lo mismo que a Gustavo, pero con Marta fue diferente. Ella empezó a llorar inmediatamente antes de que yo terminara de hablar. Lloró tanto que no podía entender lo que me decía entre sollozos. Pensé por un momento que tal vez me había equivocado con ella, que tal vez sí me quería de verdad. Pero entonces se calmó un poco y me dijo: «Papá, tengo miedo. ¿Y si nos quedamos sin ti? ¿Y si no alcanzamos a arreglar las cosas importantes?»
arreglar las cosas importantes. No me dijo que tenía miedo de perderme a mí. Tenía miedo de que nos fuéramos sin arreglar las cosas importantes. Le dije que mañana hablaríamos de todo, que viniera en la tarde porque Gustavo llegaría por la mañana. Marta me preguntó si podía traer a su amiga Alejandra, que era abogada, por si necesitamos orientación legal en estos momentos tan difíciles. 2 de 3 ya habían mencionado abogados y ni siquiera sabían qué tan grave estaba. Para cuando marqué a Ignacio eran casi las 11 de la noche. Mi hijo menor de los grandes siempre ha sido noctámbulo y sabía que estaría despierto en su casa de Cumbres, probablemente trabajando en su computadora. Ignacio nunca se ha casado. Dice que los negocios no le dan tiempo para el amor, pero yo creo que simplemente le gusta más el dinero que las personas. Contestó al segundo timbrazo con esa voz seca que usa cuando está concentrado en números. Papá, ¿qué pasó? Con Ignacio fui más directo. Le dije que había ido a ver a Enrique, que me habían encontrado algo malo, que necesitaba que viniera mañana para platicar. Ignacio no lloró como Marta, no ofreció dinero como Gustavo. Se quedó callado un momento y luego me hizo la pregunta que yo ya esperaba. ¿Qué tan malo, papá? ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Cuánto tiempo tenemos? No para estar juntos, no para despedirnos, no para hacer las paces por todas las peleas que hemos tenido en la vida. ¿Cuánto tiempo tenemos para resolver los asuntos de dinero antes de que yo me muera? Le dije que ya hablaríamos mañana, que viniera como a las 6 de la tarde. Antes de colgar, Ignacio me dijo algo que me confirmó lo que ya sospechaba. Papá, voy a cancelar mis citas de mañana y voy a llamar al contador Ramírez. Por si necesitamos revisar algunos documentos fiscales. Documentos fiscales. Mi hijo estaba más preocupado por los impuestos de su herencia que por la salud de su padre. La última llamada era la más difícil. Marcar a Lucia significaba mentirle a la única persona que nunca me había mentido a mí. Eran casi las 12 de la noche, pero sabía que ella se acostaba tarde porque corregía las tareas de sus alumnos después de cenar. Cuando escuché su voz suave diciéndome, «Papá, ¿estás bien?», sentí como si alguien me estuviera apretando el corazón con las manos. «Hija, perdón por llamarte tan tarde. Fui al doctor hoy. Necesito que vengas mañana si puedes». Lucía no me preguntó por dinero, no mencionó abogados, no habló de documentos. Lo primero que me dijo fue, «Ay, papá, ¿te duele algo? ¿Estás sufriendo? Ya voy para allá, no te preocupes». Le expliqué que no era necesario que manejara de noche desde Torreón, que mejor viniera mañana temprano en el autobús. Lucía me preguntó si quería que hablara con algún especialista de Monterrey, si necesitaba que le comprara alguna medicina, si quería que trajera alguna comida especial. «Papá, ¿ya cenaste? ¿Tomaste tus pastillas para la presión?». Eso me preguntó mi hija menor, si había cenado y si había tomado mis medicinas, como si yo fuera lo importante, no lo que pudiera dejarle cuando me muriera. Le dije que mañana hablaríamos de todo, que no se preocupara demasiado. Antes de colgar, Lucia me dijo, «Papá, pase lo que pase, yo voy a estar contigo. No tengas miedo». Colgué el teléfono y me quedé sentado en la oscuridad de mi estudio. Afuera se oían los grillos y el sonido lejano de los carros en la avenida. Me serví otro tequila y me puse a esperar. Mañana vería qué tan rápido llegaban mis buitres cuando creyeran que por fin iba a abrirse el testamento. No tuve que esperar mucho. A las 7 de la mañana del miércoles, Rosario me despertó tocando la puerta de mi recámara. «Don Leopoldo, ya llegó el joven Gustavo. Está en la sala con una señora y un señor».
una señora y un señor. Rebeca y el abogado, seguramente. Habían pasado menos de 10 horas desde mi llamada, y Gustavo ya había llegado con refuerzos legales. Me levanté, me puse mi camisa azul favorita y mis pantalones de vestir. Si iba a representar el papel del patriarca moribundo, por lo menos iba a vestirme con dignidad. Bajé las escaleras despacio, fingiendo más cansancio del que tenía, y entré a la sala. Gustavo estaba sentado en el sofá grande, con Rebeca a su lado y un hombre alto con traje gris que no conocía. Cuando me vieron, los tres se pusieron de pie de inmediato. «Papá, ¿cómo te sientes?» Gustavo se acercó y me abrazó, pero fue un abrazo rápido, como de compromiso. «Te presento al licenciado Herrera. Te platiqué de él anoche». El licenciado Herrera me extendió la mano con una sonrisa profesional. «Don Leopoldo, lamento mucho saber de su situación. Gustavo me ha explicado que necesitan orientación legal para estos momentos difíciles». Orientación legal. En menos de 10 horas, mi hijo había convertido mi enfermedad en un problema legal que resolver. Les dije que se sentaran, que quería explicarles lo que había pasado en el consultorio de Enrique. Saqué el papel con el diagnóstico falso y se los enseñé. Gustavo lo leyó primero y vi cómo su cara cambiaba. No era tristeza lo que vi, era cálculo. «Cáncer de páncreas, estadio avanzado», leyó en voz alta. «Inoperable. Pronóstico de 2 a 3 meses». Rebeca se llevó las manos a la boca y empezó a llorar, pero eran lágrimas que parecían más de susto que de pena. El licenciado Herrera tomó el papel y lo leyó cuidadosamente, como si estuviera revisando un contrato. «Don Leopoldo», me dijo el abogado, «entiendo que esta es una noticia muy difícil para toda la familia. En estos casos es importante tomar ciertas previsiones legales para evitar complicaciones futuras». Complicaciones futuras. Yo todavía ni había asimilado mi supuesta sentencia de muerte y ya estaban hablando de complicaciones legales. Gustavo se aclaró la garganta. «Papá, el licenciado Herrera nos ha explicado que hay ciertos documentos que sería conveniente firmar pronto, para proteger el patrimonio familiar, para evitar problemas con Hacienda, para proteger el patrimonio familiar». Qué manera tan elegante de decir que querían asegurarse de recibir su herencia sin pagar muchos impuestos. A las 3 de la tarde llegó Marta con su amiga Alejandra, que efectivamente era abogada. Marta venía vestida de negro como si ya estuviera de luto y traía los ojos hinchados de llorar. Pero cuando vio al licenciado Herrera ya instalado en mi sala, con papeles extendidos sobre la mesa de centro, su expresión cambió. «¿Qué está pasando aquí?», le preguntó a Gustavo. «¿Por qué ya hay abogados si apenas ayer nos enteramos?». Gustavo le explicó que había que actuar rápido, que no había tiempo que perder. Alejandra, la amiga de Marta, se presentó conmigo y luego se sentó junto al licenciado Herrera a revisar los documentos que él había traído. «Don Leopoldo», me dijo Alejandra, «Marta me ha platicado su situación. Es muy importante que sus asuntos estén en orden. ¿Tiene testamento actualizado?». «Claro». La pregunta del millón. ¿Tenía testamento actualizado? A las 6 en punto llegó Ignacio. Y no vino solo. Traía a un contador, al licenciado Ramírez, y a otro señor que presentó como especialista en planificación patrimonial. Mi sala parecía una junta de consejo de administración, no la casa de un hombre que supuestamente se estaba muriendo. Ignacio me saludó con un beso en la frente, pero luego inmediatamente se puso a hablar con los otros abogados. En menos de 5 minutos ya estaban todos revisando papeles, discutiendo estrategias fiscales, hablando de fideicomisos y donaciones anticipadas.
Me senté en mi sillón favorito, el de cuero café que compré hace 20 años, y los observé. Mis 3 hijos mayores estaban más preocupados por dividir mi herencia que por pasar tiempo conmigo en lo que creían que eran mis últimos meses de vida. Gustavo se acercó a mí con un folder lleno de documentos. «Papá, necesitamos que revises estos papeles. Son poderes notariales para que podamos manejar la empresa mientras tú te concentras en tu tratamiento». Mientras yo me concentraba en mi tratamiento, como si hubiera algún tratamiento para un cáncer de páncreas en estadio 4, Marta se sentó a mi lado y me tomó la mano. «Papá, sabemos que esto es muy difícil para ti, pero tenemos que ser prácticos. Hay que pensar en el futuro de todos. El futuro de todos. No mi presente, no mi bienestar, no mis últimos deseos. El futuro de todos ellos después de que yo me muriera». Ignacio puso una hoja frente a mí. «Papá, este documento te permitiría transferir acciones de la empresa a nuestros nombres antes de que haya problemas sucesorios. Es la manera más inteligente de proteger lo que has construido. Lo que yo había construido. Durante 40 años había levantado esa empresa ladrillo por ladrillo, contrato por contrato, y ahora mis hijos querían dividírsela como si fuera un pastel de cumpleaños. Les dije que necesitaba tiempo para pensar, que eran muchos papeles y muchas decisiones importantes. Los abogados insistieron en que el tiempo era un factor crucial, que era mejor resolver todo rápidamente para evitar complicaciones. «Don Leopoldo», me dijo el licenciado Herrera, «entendemos que es mucho que procesar, pero en estos casos la rapidez es esencial. Entre más pronto organicemos todo, más tranquilo podrá estar usted. Más tranquilo podría estar yo. Como si lo único que me estuviera quitando el sueño fueran los trámites legales. No la idea de morirme en 3 meses. Esa noche, después de que se fueron todos con sus folders y sus promesas de regresar al día siguiente con más documentos, me quedé solo en la sala. Rosario recogió las tazas de café y me preguntó si quería que me preparara algo de cenar. «¿Cómo ve a mis hijos, señora Rosario?», le pregunté. Ella se detuvo con las tazas en las manos y me miró con esa cara que pone cuando no quiere meterse en problemas familiares. «Pues muy preocupados, don Leopoldo, muy preocupados por usted». Pero yo sabía que Rosario había estado ahí toda la tarde. Había escuchado las conversaciones sobre fideicomisos, había visto los documentos sobre la mesa, había servido café a 5 abogados que habían llegado a repartirse mi vida antes de que yo estuviera muerto. «Señora Rosario», le dije, «alguno de mis hijos le preguntó cómo me estaba sintiendo. Alguno preguntó si necesitaba alguna medicina, algún caldo, alguna cosa para estar más cómodo». Rosario movió la cabeza despacio. «No, don Leopoldo, no me preguntaron nada de eso. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto pensando en los papeles que me habían puesto enfrente, en las caras calculadoras de mis hijos, en las sonrisas profesionales de los abogados. En menos de 24 horas, mi enfermedad se había convertido en una oportunidad de negocios. Y todavía faltaba que llegara Lucía. Lucía llegó al día siguiente en el autobús de las 2 de la tarde, el que viene desde Torreón y hace parada en la central de Monterrey. Yo estaba en mi recámara cuando escuché que Rosario le abría la puerta, y luego esa voz suave que siempre me tranquiliza el corazón. «Hola, Rosario, ¿cómo está mi papá?» No cómo estaba la situación legal, no cómo estaban los papeles, no si ya había firmado algo importante. ¿Cómo estaba yo? Desde la ventana de mi cuarto la vi llegar caminando por el sendero del jardín,
con una maleta pequeña de tela azul, el mismo que usa desde que era estudiante, y un termo grande abrazado contra el pecho como si fuera un bebé. Traía puesto un vestido sencillo de flores y unos zapatos cafés que ya habían caminado muchos kilómetros. Su pelo negro lo tenía recogido en una cola de caballo, y se veía cansada del viaje, pero venía caminando rápido, como si tuviera prisa de llegar a cuidarme. Cuando entró a mi recámara, lo primero que hizo fue dejar la maleta en el suelo y acercarse a la cama donde yo estaba recostado, fingiendo estar más débil de lo que me sentía. «Papá, ¿cómo te sientes? ¿Te duele algo?» Se sentó en la orilla de la cama y me puso la mano en la frente, como hacía Carmen cuando alguno de nosotros tenía fiebre. Su mano olía a crema de manos de manzanilla, la misma que siempre usa, y estaba fresca. «Te traje caldo de pollo, papá. Lo hice anoche antes del viaje, con las verduras que te gustan. Y también te traje esto». Sacó de su maleta un zarape tejido a mano en colores azul y café, de esos que venden en el mercado de Torreón. Era suave como el algodón y olía a canela. «Es para que no tengas frío por las noches. Mi vecina doña Carmen me enseñó a tejerlo. Me llevé como 2 meses haciéndolo, pero quería que fuera perfecto para ti. 2 meses tejiendo un zarape para mí, mientras sus hermanos mayores estaban calculando cuánto valía mi empresa. Mi hija menor había estado tejiendo con sus propias manos algo para mantenerme calentito. Le pregunté por su trabajo en la escuela, si no iba a tener problemas por faltar. Lucia me explicó que había pedido permiso sin goce de sueldo por tiempo indefinido. Le dije a la directora que mi papá estaba enfermo y que necesitaba estar con él. Me dijo que entendía perfectamente que ella había hecho lo mismo con su mamá hace unos años. Sin goce de sueldo por tiempo indefinido. Lucia gana muy poco como maestra de primaria. Apenas le alcanza para sus gastos y para ayudar a una hermana de Carmen que vive en una casa de ancianos en Torreón. Pero había dejado su trabajo, su único ingreso, para venir a cuidar a su papá enfermo. «¿Y tus alumnos?», le pregunté. «Es casi fin del ciclo escolar. Ya hablé con la maestra Rodríguez para que se haga cargo de mi grupo hasta que yo regrese. Les dejé todas las tareas planeadas y los exámenes preparados. Los niños me van a extrañar, pero entenderán que tengo que estar con mi papá». Había organizado todo su mundo, había dejado todo lo que importaba en su vida para venir a acompañarme en lo que ella creía que eran mis últimos meses. Y cuando me lo contaba, no sonaba como un sacrificio, sonaba como lo más natural del mundo. Esa tarde, mientras yo seguía en la cama fingiendo estar muy débil, escuché voces en la planta baja. Gustavo, Marta e Ignacio habían regresado con más abogados y más documentos. Desde mi recámara podía oír pedazos de su conversación: optimización fiscal, transferencia de activos, minimización de impuestos sucesorios. Lucía subió a preguntarme si quería que les dijera algo a mis visitantes. «¿Quieres que baje a saludarlos, papá? ¿O prefieres descansar?» Le dije que prefería descansar, pero que ella podía bajar si quería ver a sus hermanos. Lucia se quedó callada un momento, mirando hacia la escalera donde se escuchaban las voces. «¿Sabes qué, papá? Creo que mejor me quedo contigo. Ya habrá tiempo de hablar con ellos después». Se quedó conmigo toda la tarde, sentada en la silla junto a la cama, a veces leyendo un libro en voz baja, a veces solo acompañándome en silencio. Como a las 5, me trajo el caldo de pollo en una taza de peltre azul, de esas que usábamos cuando ella era niña. «Está calientito, papá. Tiene zanahoria, apio,
cebolla y un poquito de cilantro, como a ti te gusta. El caldo estaba delicioso, pero lo que más me supo bien fue que alguien se hubiera preocupado por cocinar algo especialmente para mí, algo que me gustara, algo que me hiciera sentir cuidado. Mientras yo tomaba el caldo, Lucia me contó de sus alumnos en Torreón, de un niño que había aprendido a leer ese mes, de una niña que había escrito un poema sobre su abuela. Me habló de cosas pequeñas, cosas bonitas, cosas que me hicieron olvidar por un rato que se suponía que me estaba muriendo. Papá, ¿quieres que te lea algo? Traje el libro de cuentos de Juan Rulfo que tanto te gusta. Juan Rulfo. Hacía años que nadie me leía nada, y Lucia se había acordado de que me gustaban los cuentos del escritor jalisciense. Se acomodó en la silla y empezó a leer Nos han dado la tierra, con esa voz suave que me recordaba a su mamá cuando me leía las noticias en las noches. A eso de las 7 de la tarde, Gustavo subió a mi recámara. Traía cara de impaciencia, como cuando tenía prisa por terminar algo importante. Papá, necesitamos hablar contigo sobre los documentos. El licenciado Herrera dice que es urgente firmar algunos papeles antes de que sea demasiado tarde. Lucia dejó de leer y miró a su hermano mayor. Gustavo, papá está muy cansado. ¿No puede esperar hasta mañana? Es que no hay tiempo que perder, Lucía. Tú no entiendes estas cosas legales. Tú no entiendes estas cosas legales. Como si cuidar a un enfermo fuera menos importante que firmar papeles. Como si el amor fuera menos valioso que la eficiencia legal. Le dije a Gustavo que mañana hablaríamos de todo, que esa noche solo quería descansar con Lucia. Mi hijo mayor se fue sin decir nada más, pero vi en su cara esa expresión que ponía de niño cuando no conseguía lo que quería. Más tarde, como a las 8, subió Marta. Venía con una sonrisa forzada y se dirigió directamente a Lucía. Hermanita, qué bueno que viniste. Pero mira, tenemos muchas cosas importantes que discutir con papá, cosas de adultos, ¿entiendes? ¿Por qué no vas a descansar un rato? Seguramente estás cansada del viaje. Cosas de adultos. Como si Lucía, que había dejado su trabajo y su vida para cuidarme, fuera una niña que no podía entender los asuntos serios de la familia. Yo estoy bien aquí con papá, respondió Lucía sin moverse de su silla. Si él quiere que me quede, me quedo. Marta me miró esperando que yo le dijera a Lucía que se fuera, pero no lo hice. En lugar de eso, le dije a Marta que mañana tendríamos tiempo para hablar de todo lo que fuera necesario. Es que papá, cada día cuenta. No podemos estar perdiendo tiempo. Estar conmigo, cuidarme, acompañarme en mi supuesta agonía era perder el tiempo. Ignacio fue el último en subir, como a las 9 de la noche. No se anduvo con rodeos. Lucía, necesitamos privacidad para hablar con papá sobre el futuro de la empresa. ¿Puedes darnos un momento? El futuro de la empresa. No mi futuro, no mi bienestar, no mis últimos deseos. El futuro de los negocios. Lucía se levantó de su silla, pero antes de salir me preguntó: ¿Estás seguro de que quieres que me vaya, papá? Puedo quedarme si me necesitas. Le dije que estaba bien, que hablara un rato con Ignacio. Cuando Lucía salió del cuarto, mi hijo menor se sentó en la orilla de la cama y me mostró unos documentos. Papá, estos son los contratos de transferencia de acciones. Si los firmamos hoy, mañana podemos ir con el notario y resolver todo rápidamente. Resolver todo rápidamente. Como si mi vida fuera un problema administrativo que había que resolver antes del cierre del ejercicio fiscal. Ignacio, le dije, ¿no quieres saber cómo me siento? ¿No quieres preguntarme si tengo miedo? ¿Si necesito algo? ¿Si quiero hablar de otras cosas que no sean papeles? Mi hijo se quedó callado un momento
como si no entendiera la pregunta. Claro que me importa cómo te sientes, papá, pero precisamente por eso necesitamos resolver estos asuntos rápido, para que no te preocupes por nada, para que no me preocupara por nada, como si lo único que me pudiera preocupar en mis últimos días fuera quién iba a heredar qué cosa. Le dije que mañana revisaríamos todo con calma, que esa noche solo quería descansar. Ignacio se fue con cara de frustración y unos minutos después escuché que los 3 hermanos se reunían en la planta baja con sus abogados. Lucia regresó a mi cuarto con una taza de té de manzanilla. ¿Te sientes mejor después de hablar con Ignacio, papá? Le dije que sí, que me sentía mejor. Pero la verdad es que me sentía peor cada vez que veía cómo mis hijos mayores convertían mi enfermedad en una oportunidad de negocios. Papá, ¿quieres que te ayude a ponerte la pijama? ¿O prefieres que te deje descansar? Esa pregunta, tan simple, tan llena de cariño, me llegó más hondo que todas las propuestas legales que había escuchado en 2 días. Alguien se preocupaba por mi comodidad, por mi descanso, por mi dignidad de persona mayor que necesitaba ayuda. Esa noche, Lucia durmió en el sofá de mi recámara, envuelta en un zarape que había traído para ella. Antes de apagar la luz, me preguntó si necesitaba algo más. Si quería que dejara la lámpara del baño encendida por si tenía que levantarme. Si quería un vaso de agua en la mesa de noche. ¿No tienes frío, hija?, le pregunté. ¿Puedes dormir en el cuarto de huéspedes? Está más cómodo. No, papá, estoy bien aquí. Por si necesitas algo en la madrugada, estaré cerca. Por si necesitaba algo en la madrugada. No por si tenía que firmar algún documento urgente, no por si había algún problema legal que resolver. Por si necesitaba algo, lo que fuera, a cualquier hora. Al día siguiente, Lucia despertó antes que yo. Cuando abrí los ojos ya no estaba en el sofá, pero podía oír ruidos en la cocina y un olor delicioso que subía desde la planta baja. Me levanté y me asomé por la ventana. En el jardín, Lucia estaba tendiendo una sábana que había lavado y cantaba una canción bajito mientras colgaba la ropa en el alambre. Cuando bajé a desayunar, encontré la mesa puesta con mis platos favoritos, los de Talavera azul que compró Carmen hace años. Lucia había preparado huevos divorciados, frijoles refritos, tortillas de harina hechas a mano y café de olla con canela. «Buenos días, papá. ¿Cómo amaneciste? ¿Dormiste bien?» «¿Cómo amanecí? ¿Dormí bien?» Preguntas que cualquier hija hace a su papá enfermo, pero que mis otros 3 hijos no me habían hecho ni una sola vez desde que les di la noticia. Durante el desayuno, Lucía me contó que había hablado por teléfono con la directora de su escuela para confirmar que todo estaba bien con su grupo y que había llamado a doña Esperanza, su vecina en Torreón, para pedirle que regara sus plantas. «¿No te van a hacer falta tus cosas, hija?», le pregunté. «Tu ropa, tus libros, tus cosas personales». «No te preocupes, papá. Traje lo necesario, y si necesito algo más, doña Esperanza me lo puede mandar en el autobús. Lo importante es que estés cómodo y bien cuidado». Después del desayuno, Lucia me ayudó a sentarme en el jardín, en la mecedora de mimbre que está debajo del árbol de magnolias. Me trajo el periódico, un vaso de agua fresca y una almohadita para la espalda. «¿Te gusta estar aquí afuera, papá? Hace un día muy bonito». Hacía un día muy bonito. Lucia se había dado cuenta de eso. Se había dado cuenta de que el sol estaba suave, de que había una brisa agradable, de que los jazmines estaban floreciendo. Mis otros hijos solo se habían dado cuenta de que había documentos que firmar. Como a las 10 de la mañana llegaron otra vez Gustavo, Marta e Ignacio
con sus respectivos abogados. Cuando vieron que yo estaba en el jardín con Lucía, los tres pusieron cara de impaciencia. «Papá», dijo Gustavo, «necesitamos hablar en privado. Son asuntos muy delicados». Lucía se levantó de su silla inmediatamente. «Yo me voy adentro, papá. Si necesitas algo, me gritas». Pero antes de que se fuera, Marta la detuvo. «Lucía, ¿por qué no aprovechas para ir al mercado? Seguramente hace falta comida en la casa». Seguramente hacía falta comida en la casa. Como si Lucía fuera la sirvienta, no la hija que había dejado todo para venir a cuidarme. «Yo ya fui al mercado temprano», respondió Lucía con esa voz suave que nunca se altera. «Compré todo lo que necesitábamos para varios días». Los tres hermanos se miraron entre ellos con esa mirada que significa: «Esta niña nos está estorbando para los asuntos importantes». Ignacio trató de ser más directo. «Lucía, entiende que tenemos que hablar de cosas que tú no puedes comprender. Son asuntos de la empresa, cuestiones legales muy complicadas. Cuestiones legales muy complicadas. Como si el amor fuera simple y los contratos fueran lo único difícil de entender en este mundo». Lucía me miró, esperando que yo le dijera qué hacer. Y en ese momento me di cuenta de algo. Mis tres hijos mayores no querían que Lucía estuviera presente, no porque los asuntos fueran demasiado complicados para ella, sino porque su presencia les recordaba que había otra manera de querer a un padre enfermo. Una manera que no tenía que ver con papeles, ni con herencias, ni con optimización fiscal. Lucía les recordaba, sin decir una palabra, que se podía amar sin calcular, que se podía cuidar sin pedir nada a cambio, que se podía estar presente sin esperar recompensas. Y eso los incomodaba más que cualquier problema legal. Durante los siguientes 7 días viví como un actor en mi propio teatro, fingiendo estar cada vez más débil mientras observaba el verdadero carácter de mis hijos. Cada mañana me costaba más trabajo levantarme de la cama, no por la enfermedad que no tenía, sino por el peso de ver cómo se comportaban las personas que yo había criado con tanto amor. El lunes por la mañana, mientras Lucía me preparaba el desayuno en la cocina, escuché a Gustavo hablando por teléfono en la sala. Su voz llegaba clara hasta el comedor y las palabras que oí me helaron el alma. «Sí, es una propiedad muy bien ubicada en San Jerónimo. 3.000 metros cuadrados, construcción sólida de los años 80. No, el dueño no puede negociar, pero va a estar disponible en los próximos meses». Estaba hablando de mi casa, de esta casa donde había vivido durante 20 años, donde había criado a Lucía, donde Carmen había pasado sus últimos días. Gustavo ya estaba hablando con algún agente inmobiliario para vender la propiedad antes de que yo estuviera muerto. Cuando terminó la llamada, entró al comedor donde yo estaba tomando mi café con Lucía. «¿Cómo te sientes hoy, papá?», me preguntó, pero ya estaba viendo su reloj, como si tuviera prisa de irse a algún lado más importante. «Un poco más cansado», le respondí, observando su reacción. «Anoche no pude dormir bien». «Ay, papá, ya verás que pronto te vas a sentir mejor. El doctor dice que estos tratamientos nuevos hacen milagros». Tratamientos nuevos. Gustavo sabía perfectamente que el diagnóstico decía inoperable, que no había tratamientos que pudieran salvarme, pero necesitaba mantener la esperanza el tiempo suficiente para resolver todos los asuntos legales. Esa tarde, mientras yo fingía dormir en mi recámara, Gustavo regresó con un señor trajeado que se presentó como especialista en valuación de propiedades. Los escuché caminar por toda la casa, midiendo habitaciones, tomando fotografías, discutiendo sobre el potencial comercial del terreno.
La ubicación es excelente, decía el valuador. Con una remodelación podría convertirse en oficinas o departamentos de lujo. Oficinas o departamentos de lujo. Mi casa, donde había celebrado los cumpleaños de mis hijos, donde Carmen había plantado las magnolias del jardín, donde Lucía había dado sus primeros pasos, iba a convertirse en una inversión inmobiliaria. El martes llegó Marta temprano con una camioneta y 2 cargadores. Le dijo a Rosario que venía a seleccionar algunos muebles que podrían necesitar restauración. Pero desde la ventana de mi recámara pude ver cómo cargaban el comedor de caoba que había pertenecido a mi madre, las sillas austriacas que Carmen había comprado en una subasta, el librero donde guardaba mis libros de construcción. Lucía subió a preguntarme si sabía que se estaban llevando muebles. Su cara mostraba confusión. No entendía por qué Marta estaba vaciando la casa mientras yo todavía estaba vivo. «Papá, tú le dijiste a Marta que se llevara esas cosas». Le expliqué que Marta me había dicho que quería cuidar algunos muebles valiosos para que no se echaran a perder después. Lucia asintió, pero vi en sus ojos que algo no le parecía correcto. ¿Pero no sería mejor dejar todo como está mientras tú estés aquí? Esta sigue siendo tu casa, papá. Esta seguía siendo mi casa. Lucía era la única que se daba cuenta de eso. Para los otros 3, yo ya estaba muerto y la casa ya era un activo que liquidar. Marta subió a despedirse antes de irse. Traía puestos unos guantes de tela y olía a perfume caro, como si hubiera estado en una fiesta, no cargando los muebles de su padre moribundo. «Papá, me llevé algunas cositas para que no se maltraten con la humedad. Ya sabes cómo es esta época del año». La época del año. Estábamos en octubre, la época más seca en Monterrey. No había humedad que pudiera dañar los muebles. Marta se estaba llevando lo que quería antes de que sus hermanos pudieran reclamarlo. El miércoles fue el turno de Ignacio. Llegó con el contador Ramírez y con una mujer que presentó como auditora especializada en transiciones empresariales. Se encerraron en mi estudio durante 3 horas, revisando todos los libros de la empresa, todos los contratos, todos los estados financieros. Desde mi recámara podía escuchar pedazos de su conversación. Liquidez inmediata, optimización de recursos, reestructuración administrativa. Hablaban de mi empresa como si fuera una máquina que había que desarmar y vender por partes. Lucía me trajo el almuerzo en una charola, sopa de verduras, pollo guisado y tortillas recién hechas. Se sentó conmigo mientras yo comía y de repente me preguntó algo que me partió el corazón. «Papá, ¿tú crees que está bien que tus hijos se estén llevando tus cosas mientras tú todavía estás aquí?» La pregunta era inocente, pero venía cargada de una tristeza profunda. Lucia se había dado cuenta de lo que estaba pasando, pero no entendía por qué sus hermanos se comportaban así. «¿Tú qué piensas, hija?», le pregunté. «Yo pienso que si fuera mi papá enfermo, lo único que me importaría sería pasar tiempo con él, cuidarlo, hacerlo sentir querido. No me importarían las cosas materiales. No le importarían las cosas materiales». Ahí estaba la diferencia entre Lucía y sus hermanos. Para ella, yo valía más que todo lo que podía heredar. Para los otros 3, yo era el obstáculo entre ellos y su herencia. Esa tarde, cuando Ignacio terminó su auditoría, subió a mi cuarto con una sonrisa que pretendía ser tranquilizadora. «Papá, revisé todos los números de la empresa. Está muy sólida, muy bien administrada. Puedes estar tranquilo sabiendo que has construido algo muy valioso». Algo muy valioso. No me dijo que podía estar orgulloso de haber creado empleos para 100 familias.
No me dijo que había construido obras importantes para la ciudad. No me dijo que había sido un buen empresario. Me dijo que había construido algo valioso, algo que valía dinero. El contador Ramírez sugiere hacer algunos ajustes fiscales antes de fin de año, continuó Ignacio, para maximizar el patrimonio familiar. Maximizar el patrimonio familiar. Como si yo fuera una inversión que había que optimizar antes de que expirara. El jueves por la mañana, mientras Lucía me ayudaba a bañarme, noté que estaba más callada de lo normal. Tenía los ojos rojos, como si hubiera llorado, y sus manos temblaban un poco cuando me enjabonaba la espalda. ¿Estás bien, hija?, le pregunté. Sí, papá, solo estoy un poco triste. Anoche estuve rezando por ti, pidiéndole a la Virgen que te dé más tiempo. Había estado rezando por mí. Mientras sus hermanos calculaban cuánto dinero iban a recibir cuando yo muriera, Lucia había estado de rodillas pidiéndole a Dios que me salvara la vida. ¿Sabes qué, papá? Si yo tuviera dinero, iría a Houston, a los mejores doctores, para ver si hay algún tratamiento experimental. Algo, lo que fuera, para que te curaras. Si ella tuviera dinero. Lucia ganaba 12,000 pesos al mes como maestra. Apenas le alcanzaba para vivir, pero estaba dispuesta a gastarse hasta el último centavo para salvarme. Sus hermanos, que tenían dinero de sobra, solo estaban pensando en cuánto más iban a tener cuando yo muriera. El viernes llegaron los tres juntos, como si hubieran coordinado un ataque final. Traían más abogados, más documentos, más urgencia en sus voces. Se instalaron en la sala como si fuera una sala de juntas, con folders llenos de papeles extendidos sobre todas las mesas. Gustavo subió a buscarme. «Papá, necesitamos resolver todo hoy. El licenciado Herrera dice que no podemos esperar más tiempo». No podíamos esperar más tiempo. Como si el tiempo fuera dinero que se estaba desperdiciando, no los días que me quedaban de vida con mis hijos. Bajé a la sala apoyándome más de lo necesario en la baranda de la escalera. Lucía venía detrás de mí, lista para ayudarme si me caía. Cuando llegué abajo, me senté en mi sillón favorito y vi a mis tres hijos mayores rodeados de abogados, como generales planificando una batalla. «Papá», dijo Marta, «hemos estado trabajando toda la semana para organizar todo de la manera más conveniente para la familia. La manera más conveniente para la familia. No la manera que me hiciera sentir más tranquilo a mí, no la manera que respetara mis deseos. La manera más conveniente para ellos». Ignacio puso un folder grueso frente a mí. «Estos documentos te van a permitir transferir todos los activos de manera ordenada y fiscalmente eficiente». El licenciado Herrera se aclaró la garganta. «Don Leopoldo, entendemos que firmar tantos papeles puede ser agotador en su condición, pero es fundamental hacerlo ahora, mientras aún tiene todas sus facultades mentales». Mientras aún tenía todas mis facultades mentales. Como si estar enfermo del cuerpo significara que se me estaba pudriendo el cerebro. Como si no pudiera tomar decisiones sobre mi propia vida. Lucia se había quedado de pie junto a mi sillón, y cuando el abogado dijo eso sobre mis facultades mentales, vi cómo apretaba los puños. Era la primera vez que la veía enojada desde que había llegado. «Mi papá tiene la mente perfectamente clara», dijo con voz firme, «y puede tomar sus propias decisiones sobre cuándo y qué documentos firmar». Gustavo la miró con impaciencia. «Lucía, por favor, no interfieras en asuntos que no entiendes. Entiendo que es mi papá y que ustedes lo están presionando mientras está enfermo». Lo estaban presionando mientras estaba enfermo. Lucia había dicho en voz alta lo que yo había estado sintiendo toda la semana.
Mis hijos mayores estaban aprovechando mi supuesta debilidad para conseguir lo que querían. La sala se quedó en silencio. Los abogados se miraron entre ellos, incómodos. Gustavo, Marta e Ignacio se veían como niños regañados. Y yo me di cuenta de que había llegado el momento de tomar una decisión definitiva. Esa noche, después de que se fueron todos con sus papeles sin firmar, me quedé despierto hasta muy tarde. Lucia se había quedado dormida en el sofá de mi recámara, envuelta en su sarape, con un rosario entre las manos. Había estado rezando por mí hasta que el cansancio la venció. La contemplé en la oscuridad, su respiración suave, su cara tranquila, sus manos que olían a crema de manzanilla y que habían cuidado de mí toda la semana sin pedir nada a cambio. Y entonces supe exactamente lo que tenía que hacer. El sábado por la mañana, mientras Lucía preparaba el desayuno, llamé al licenciado Ramiro Vázquez, mi abogado de confianza desde hace 15 años. Le pedí que viniera a la casa esa misma tarde, sin decirle nada a mis hijos. «Don Leopoldo, ¿está todo bien?» Gustavo me llamó la semana pasada preguntando sobre algunos asuntos de su testamento. Gustavo le había llamado sin decirme nada. Mi hijo mayor había estado investigando mi testamento a mis espaldas, preparándose para cuando yo muriera. «Ramiro, necesito hacer algunos cambios importantes en mi testamento, y necesito que sea completamente confidencial hasta que yo decida qué hacer». «Por supuesto, don Leopoldo. ¿Qué tipo de cambios?» «Cambios que van a sorprender a muchas personas». Esa tarde, Ramiro llegó con su secretaria y su equipo de notarización. Nos encerramos en mi estudio durante 2 horas, redactando un nuevo testamento que reflejara lo que había aprendido durante esa semana de mentiras. Cuando terminamos, Ramiro me miró con una expresión que mezclaba admiración y preocupación. «Don Leopoldo, esto va a causar una gran conmoción en su familia». «Es exactamente lo que quiero, Ramiro, que haya una gran conmoción». El domingo por la mañana les dije a Rosario que preparara café y pan dulce para 5 personas. Luego llamé a mis 4 hijos y les pedí que vinieran a la casa a las 5 de la tarde para una reunión familiar importante. «¿Vas a firmar los documentos, papá?», me preguntó Gustavo con una emoción mal disimulada. «Vamos a resolver todo», le respondí. «Definitivamente». Gustavo, Marta e Ignacio llegaron puntuales a las 5, cada uno con su abogado respectivo. Se veían nerviosos pero expectantes, como jugadores de lotería esperando que anuncien los números ganadores. Lucia llegó unos minutos después, directamente de misa dominical en la parroquia de San José. Traía puesto su vestido azul marino, el mismo que usaba para las ocasiones especiales, y tenía las mejillas rosadas de haber caminado rápido desde la parada del camión. «¿Pasa algo malo, papá?», me preguntó cuando vio a todos reunidos en la sala. «No, hija, pasa algo muy bueno. Por fin voy a decir toda la verdad». Los 5 se acomodaron en la sala. Gustavo y Rebeca en el sofá grande, Marta e Ignacio en las sillas de la derecha, Lucia en el banquito junto a mi sillón. Los abogados se quedaron de pie, como soldados esperando órdenes. Yo me levanté de mi sillón con mucha más facilidad de la que había mostrado en toda la semana. Lucia me miró sorprendida, pero no dijo nada. Gustavo, Marta e Ignacio estaban demasiado concentrados en sus expectativas como para notar que de repente me veía más fuerte. «Hijos», les dije, «los he reunido porque tengo algo muy importante que contarles. Algo que va a cambiar muchas cosas en esta familia». El silencio en la sala era tan profundo que se podía escuchar el tic-tac del reloj de pared que había pertenecido a mi padre.
Afuera, los niños de la colonia jugaban fútbol en la calle, y sus gritos alegres contrastaban con la tensión que se respiraba en mi casa. Durante esta semana, continué, he aprendido cosas sobre ustedes que jamás pensé que tendría que aprender. Lucia me miró con esos ojos grandes que se le ponen cuando está preocupada. Los otros tres seguían esperando que anunciara la repartición de la herencia. Tomé aire profundamente y solté las palabras que habían estado creciendo en mi pecho durante 7 días. No me voy a morir. El silencio que siguió a mis palabras fue como el que hay después de un trueno, cuando el mundo entero parece haber dejado de respirar. Gustavo se quedó con la boca abierta. Marta parpadeaba como si no pudiera enfocar la vista. Ignacio tenía la cara del color de la cal. Los abogados se miraron entre ellos, confundidos, como actores que hubieran olvidado sus líneas en medio de una obra de teatro. Lucia fue la primera en reaccionar. Se levantó del banquito y se acercó a mí, poniendo su mano en mi brazo. ¿Cómo que no te vas a morir, papá? ¿Qué dijeron los doctores? ¿Hay algún tratamiento nuevo? La inocencia en su voz me partió el alma. Lucía había pasado una semana entera cuidándome, preocupándose, rezando por mi salud, y ahora pensaba que había ocurrido un milagro médico. No hay ningún tratamiento nuevo, hija, le dije suavemente. Nunca estuve enfermo. El diagnóstico era falso. Ahora sí que el silencio se volvió absoluto. Hasta los niños de la calle dejaron de gritar, como si el mundo entero hubiera pausado para escuchar lo que estaba a punto de pasar en mi sala. Gustavo fue el primero en encontrar su voz, pero cuando habló ya no sonaba como el hijo preocupado de la semana anterior. Sonaba como el hombre de negocios que era, frío y calculador. ¿Qué quieres decir con que el diagnóstico era falso? Quiero decir que no tengo cáncer. Quiero decir que no me voy a morir en 3 meses. Quiero decir que el papel que les enseñé la semana pasada era una mentira que preparé con el compadre Enrique. Marta se puso de pie tan rápido que la silla se tambaleó detrás de ella. Nos mentiste. ¿Todo esto fue una mentira? Su voz subía de tono con cada palabra. En sus ojos ya no había lágrimas de tristeza, sino de rabia. La clase de rabia que se siente cuando alguien nos quita algo que ya considerábamos nuestro. Sí, les mentí, admití. Y lo hice porque necesitaba saber la verdad sobre ustedes. Ignacio se levantó también, y su cara había cambiado por completo. Ya no era el hijo respetuoso que había venido a consolar a su padre moribundo. Era el hombre ambicioso que había estado calculando su herencia durante toda la semana. ¿La verdad sobre nosotros? Nosotros vinimos corriendo cuando creímos que te estabas muriendo. Dejamos nuestros trabajos, nuestras obligaciones. Vinieron corriendo con sus abogados, le respondí. Vinieron corriendo con documentos para firmar, con papeles de transferencia de propiedades, con estrategias para optimizar impuestos. Ninguno de ustedes vino corriendo para preguntarme si me dolía algo. Gustavo empezó a caminar de un lado a otro de la sala, como un animal enjaulado. Sus manos temblaban y cuando habló, su voz sonaba peligrosa. Esto es enfermo, papá. Esto es una manipulación cruel y retorcida. Nos hiciste sufrir durante una semana entera. ¿Sufrir?, pregunté. ¿Ustedes sufrieron? Porque lo que yo vi fue a 3 hijos dividiendo mi herencia antes de que estuviera muerto. Vi a Gustavo hablando con agentes inmobiliarios para vender mi casa. Vi a Marta llevándose mis muebles para que no se echaran a perder. Vi a Ignacio auditando mi empresa como si fuera una adquisición corporativa. Marta se llevó las manos a la cara, pero no estaba llorando de tristeza. Estaba llorando de rabia y de vergüenza
de haber sido descubierta. Estábamos tratando de proteger tu patrimonio. Estábamos siendo responsables. ¿Responsables con quién?, le pregunté. ¿Conmigo o con ustedes mismos? Lucía había estado escuchando todo esto con una expresión de horror creciente en su cara. De repente entendía por qué sus hermanos se habían comportado tan extraño durante la semana. ¿Por qué siempre parecían impacientes cuando ella estaba cuidándome? ¿Por qué hablaban tanto de papeles y tan poco de mi bienestar? «Esperen», dijo con voz pequeña. «¿Ustedes sabían que papá no estaba realmente enfermo?» «No», gritó Gustavo. «Por supuesto que no lo sabíamos. Nos engañó a todos, igual que a ti». Pero Lucia no era tonta. Había estado observando a sus hermanos toda la semana. Había visto su comportamiento. Había escuchado sus conversaciones. Pero ustedes no actuaban como si papá se estuviera muriendo. Actuaban como si... No pudo terminar la frase, pero yo la terminé por ella. Como si yo ya estuviera muerto, hija. Como si mi casa ya fuera suya. Como si mi empresa ya fuera suya. Como si mi vida ya no importara más que los papeles que pudieran sacar de ella. El licenciado Herrera, el abogado de Gustavo, decidió que era momento de intervenir. «Don Leopoldo, entiendo que esto es una situación familiar muy delicada, pero me temo que hacer un diagnóstico médico falso podría tener implicaciones legales». Implicaciones legales. Hasta en ese momento, lo único que importaba eran las consecuencias legales, no las consecuencias humanas. «Licenciado Herrera», le dije, «le voy a ahorrar tiempo. No hay ninguna implicación legal. El doctor Morales es mi amigo desde hace 50 años y accedió a ayudarme con este experimento familiar. No hay fraude, no hay estafa, no hay engaño legal. Hay un padre que quiso saber la verdad sobre sus hijos». Ignacio se acercó a mí y por primera vez en toda la semana me miró directamente a los ojos. Pero no era la mirada de un hijo amoroso. Era la mirada de un hombre de negocios que había sido traicionado por un socio. «¿Sabes lo que has hecho, papá? Has destruido la confianza de esta familia. Has jugado con nuestros sentimientos de la manera más cruel posible». «¿Sus sentimientos?», pregunté. «¿Cuáles sentimientos, Ignacio? ¿El sentimiento de avaricia? ¿El sentimiento de impaciencia porque me muriera? ¿El sentimiento de que yo era un obstáculo entre ustedes y el dinero?» Gustavo se detuvo frente a mí, respirando pesadamente. Su cara estaba roja de la ira, y cuando habló ya no fingía respeto filial. «Está bien, papá. Ya entendimos tu punto. Somos unos hijos terribles, somos unos interesados, somos todo lo malo que quieras que seamos. ¿Y ahora qué? ¿Qué quieres que hagamos? ¿Que nos pongamos de rodillas y te pidamos perdón?» «No quiero que me pidan perdón», le respondí. «Quiero que entiendan que hay consecuencias por la manera en que han actuado. Quiero que sepan que un padre ve todo, que un padre se da cuenta de todo, aunque esté viejo, aunque parezca débil, aunque ustedes crean que ya no importa». Marta se secó las lágrimas de rabia y me miró con una expresión que mezclaba dolor y desafío. «Está bien, papá. Nos portamos mal, pero tú también. Nos mentiste, nos manipulaste, nos hiciste creer que te ibas a morir. ¿Eso no cuenta como portarse mal?» Tenía razón. Lo que había hecho no estaba bien. Pero a veces un padre tiene que hacer cosas que no están bien para proteger lo que sí está bien. Tienes razón, Marta. Me porté mal. Pero la diferencia es que yo me porté mal para descubrir una verdad. Ustedes se portaron mal para conseguir dinero. En ese momento, Lucia se acercó a mí y me tomó de la mano. Su mano temblaba y cuando habló, su voz estaba quebrada. «Papá,
Yo no sabía. Pensé que de verdad te ibas a morir. Me quedé aquí porque no quería que estuvieras solo. La miré a los ojos, esos ojos que se parecían tanto a los de Carmen, y sentí que el corazón se me partía en dos. Lo sé, hija. Por eso tienes que escuchar lo que voy a decir ahora. Me dirigí hacia el escritorio donde había dejado una carpeta con documentos. Mis 3 hijos mayores me siguieron con la mirada, y vi en sus caras una mezcla de miedo y expectativa. Todavía no sabían si iba a perdonarlos o si iba a castigarlos, pero sabían que lo que estaba a punto de pasar iba a cambiar sus vidas para siempre. Saqué los documentos que había preparado con Ramiro el día anterior y regresé al centro de la sala. Hijos, durante esta semana he tomado una decisión muy importante sobre mi testamento. Una decisión que refleja lo que he aprendido sobre cada uno de ustedes. Gustavo, Marta e Ignacio se pusieron tensos. Lucía me apretó la mano más fuerte. Ayer redacté un nuevo testamento con el licenciado Vázquez, mi abogado de confianza. En este testamento, toda mi herencia, la casa, la empresa, las cuentas bancarias, todas las propiedades, pasa a manos de Lucía. El silencio que siguió fue diferente a los anteriores. Este no era el silencio de la sorpresa o del shock. Este era el silencio de la devastación total. Lucía soltó mi mano como si quemara. ¿Qué? No, papá, no puedes hacer eso. Ellos son tus hijos también. Pero Gustavo ya había encontrado su voz y sonaba como el rugido de un animal herido. Esto es una venganza. Nos estás castigando porque no actuamos como tú querías que actuáramos. No los estoy castigando, le dije con calma. Los estoy recompensando exactamente como ustedes me recompensaron a mí. Marta se acercó, temblando de rabia. No puedes darle todo a ella. Nosotros somos tus hijos desde hace décadas. Ella solo es tu hija de tu segundo matrimonio. Ella solo es, repetí. ¿Escuchas lo que estás diciendo, Marta? ¿Escuchas cómo hablas de tu hermana? Ignacio trató de ser más calculador, más estratégico. Papá, esto no va a sostenerse legalmente. Nosotros somos herederos legítimos. Podemos impugnar el testamento. Pueden intentarlo, le respondí. Pero el testamento está perfectamente redactado, firmado ante notario, con testigos, y además no está terminado. Saqué otra hoja de la carpeta. El Nuevo Testamento tiene una cláusula especial. Lucía heredará todo, pero con una condición. Está obligada a pagarles a cada uno de ustedes 5,000 pesos mensuales durante el resto de sus vidas. Los 3 se miraron confundidos. 5,000 pesos al mes no era nada comparado con lo que esperaban heredar. 5,000 pesos, continué, es exactamente la cantidad que cada uno de ustedes me depositaba mensualmente durante estos últimos años para mis gastos personales. 5,000 pesos que me daban como si fuera una limosna, como si fuera un favor que me hacían por mantenerme vivo. La comprensión empezó a llegar a sus caras como una ola fría. Ahora ustedes van a recibir de Lucía exactamente lo mismo que me dieron a mí. 5,000 pesos mensuales, ni un peso más, ni un peso menos. Van a sentir lo que se siente recibir migajas de alguien que tiene lo que ustedes construyeron con su trabajo de toda la vida. Gustavo explotó. Esto es enfermo. Es una venganza retorcida. ¿No vas a salirte con la tuya? Ya me salí con la mía, le respondí. El testamento está firmado, registrado y es completamente válido. Marta empezó a llorar, pero ya no eran lágrimas de rabia. Eran lágrimas de desesperación. Papá, por favor, podemos hablar de esto. Podemos arreglar las cosas. No puedes destruir a tu familia así. Yo no destruí a mi familia, Marta.
Ustedes la destruyeron cuando decidieron que yo valía menos que mi dinero. Lucia había estado escuchando todo esto con horror creciente. De repente se soltó de mi mano y se dirigió hacia sus hermanos. Yo no quiero nada. No quiero la casa, no quiero la empresa, no quiero nada. Repartan todo entre ustedes como querían. Pero antes de que pudiera decir más, la detuve. Lucía, tú no entiendes todavía lo que pasó aquí. No entiendes lo que hicieron tus hermanos mientras tú me cuidabas. Me dirigí otra vez hacia Gustavo, Marta e Ignacio. ¿Le van a contar ustedes o se lo cuento yo? ¿Le van a explicar por qué llegaron con abogados antes de preguntarme cómo me sentía? ¿Le van a explicar por qué ya habían valuado la casa antes de que yo estuviera muerto? ¿Le van a explicar por qué se llevaron mis muebles mientras ella me preparaba sopa? Lucia los miró a cada uno, buscando una explicación, una defensa, cualquier cosa que les devolviera la dignidad de hermanos mayores que merecían respeto. No encontró nada. Gustavo tomó su saco del respaldo de la silla. Esto no se va a quedar así, papá. Te vas a arrepentir de lo que has hecho. Ya me estoy arrepintiendo, le dije. Me arrepiento de no haberlos conocido mejor antes. Marta recogió su bolsa. Lucia, cuando te des cuenta de que papá te está usando para lastimarnos a nosotros, vas a entender que esto no tiene nada que ver con justicia. Pero Lucia ya no la estaba escuchando. Estaba mirando a sus 3 hermanos mayores como si los viera por primera vez en su vida. Ignacio fue el último en irse. Antes de salir, se dirigió a mí una vez más. Papá, esto va a destruir lo que queda de esta familia. ¿Eso es lo que quieres? Lo que quiero, le respondí, es que cada quien reciba lo que merece. Los 3 se fueron sin despedirse, llevándose a sus abogados y dejando atrás una estela de ira y amenazas legales. La puerta se cerró con un golpe que resonó por toda la casa como un trueno. Lucía y yo nos quedamos solos en la sala. Afuera, los niños habían vuelto a jugar fútbol y sus gritos alegres contrastaban con el silencio pesado que había quedado en mi casa. Lucia se sentó en el sofá donde había estado Gustavo minutos antes y se cubrió la cara con las manos. «Papá, ¿qué has hecho?» Me senté junto a ella y le puse el brazo alrededor de los hombros. «Hice lo que tenía que hacer, hija. Lo que debí haber hecho hace muchos años. Pero ellos son mis hermanos y ahora me van a odiar para siempre». Si te van a odiar, no va a ser por el dinero, Lucía. Va a ser porque tú les recordaste lo que significa amar sin condiciones. Lucia levantó la cara y me miró con esos ojos húmedos que se parecían tanto a los de su mamá. ¿Por qué yo, papá? ¿Por qué me dejaste toda la herencia a mí? Porque durante la semana más difícil de mi vida, aunque fuera mentira, tú fuiste la única que me trató como a tu padre, no como a tu herencia. Le expliqué cómo había sido esa semana desde mi perspectiva, cómo había visto a sus hermanos convertir mi supuesta muerte en una oportunidad de negocios, cómo había observado la diferencia entre el amor que calcula y el amor que simplemente ama. Cuando llegaste con tu maleta pequeña y tu termo de caldo, cuando te sentaste a leerme cuentos de Juan Rulfo, cuando me preguntaste si había cenado y si había tomado mis medicinas, me demostraste que para ti yo valía más que todo lo que podía dejarte. Lucia lloraba en silencio, pero ya no eran lágrimas de confusión. Empezaba a entender. Ellos me dieron 5,000 pesos mensuales durante años, como si fuera una obligación molesta. Tú me diste tu tiempo, tu cariño, tu preocupación sincera, sin pedir nada a cambio. Pero papá, yo no sabía que me estabas probando. Yo solo te quiero. Por eso pasaste la prueba, hija. Porque ni siquiera sabías que había una prueba.
Nos quedamos sentados en silencio mientras afuera el sol empezaba a ponerse detrás del cerro de la silla. La luz dorada entraba por las ventanas de la sala, iluminando los espacios vacíos donde habían estado los muebles que se llevó Marta. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, papá?, me preguntó Lucía. ¿Qué, hija? Que si realmente te hubieras estado muriendo, yo habría perdido al mejor papá del mundo. Y ellos solo habrían perdido una oportunidad de negocio. Esas palabras me llegaron más hondo que cualquier documento legal, más profundo que cualquier testamento, más fuerte que cualquier herencia. Le apreté la mano y le dije: Lucía, ahora vas a aprender algo importante sobre la justicia. La justicia no es que todos reciban lo mismo. La justicia es que cada quien reciba lo que merece según lo que ha dado. ¿Y qué he dado yo para merecer tanto? Has dado lo único que no se puede comprar, lo único que no se puede heredar, lo único que realmente vale la pena. Amor verdadero. Esa noche, Lucia preparó quesadillas para la cena y comimos los dos solos en la cocina, como habíamos hecho tantas veces cuando ella era niña. No hablamos de testamentos, ni de herencias, ni de hermanos enojados. Hablamos de sus alumnos en Torreón, de los jazmines que estaban floreciendo en el jardín, de los planes que tenía para el siguiente año escolar. Hablamos de la vida, no de la muerte. Hablamos del amor, no del dinero. Y por primera vez en muchos años me sentí como un padre rico, rico en lo único que realmente importa, el amor sincero de una hija que me quería por ser su papá, no por lo que podía dejarle cuando me muriera. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos.
Invictus. Me da gusto esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, cae y me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me da gusto esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae y me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me da gusto esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae y me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me da gusto esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae y me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón.
Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi.